Bueno, hoy vamos a terminar con el tema del mes que va en relación a Daniel. Yo quisiera hablar de Daniel desde un punto de vista de una elección que se da prácticamente al principio del libro, pero lo vamos a ir desarrollando. El título de la enseñanza le he llamado yo ¿Qué tal es ese joven? A lo largo de mi vida y estando en iglesias, yo siempre he escuchado personas preguntar ¿qué tal es ese joven? Esa pregunta puede tener dos connotaciones, una puede ser negativa y la otra positiva. La negativa muchas veces va en que a veces vemos a ciertos jóvenes y andan vestidos de tal manera, entonces uno genera curiosidad y le pregunta al líder o al pastor y dice, oiga, ¿qué tal es ese joven? Porque vea cómo se comporta, vea cómo hace. Y casi siempre van a haber comentarios negativos. Sin embargo, yo hoy me quiero enfocar en lo positivo. Yo quiero que hoy nos vayamos acá con la idea de que todos los jóvenes, especialmente de esta iglesia, son jóvenes excelentes. Y cada vez que nosotros vayamos a preguntar, hey, mira, ¿qué tal ese joven? Es porque estamos viendo algo bueno de ese joven. No sé si ustedes han hecho esa pregunta. Yo la he hecho en algunos momentos de mi vida. Y casi siempre que yo hago la pregunta es porque la persona me generó una curiosidad. Y muchas veces esa curiosidad me lleva a mí a conocer más de esa persona. Ahora, ¿cuántos de ustedes, iglesia, de aquí realmente nos hemos preguntado o se han preguntado qué tal son los jóvenes de la Iglesia Bíblica Nazaret? ¿Cuántos realmente estamos conociendo a la juventud de esta iglesia? Y yo resalto esto porque doy gracias a Dios que a lo largo de mi ministerio con ellos, yo tuve la oportunidad de conocer a muchos a ellos. Y sé sus problemas, sé lo que han vivido. Y al final de todo yo he llegado a una conclusión. Los jóvenes de esta iglesia son excepcionales, a pesar de sus luchas y de sus pruebas. Pero son personas excelentes. Algunos sí les jalamos un poquito más la oreja, pero siempre son buenas personas. Y Daniel no fue la excepción a esta regla. Daniel fue un joven excepcional. Mientras yo leía su libro, me daba cuenta del currículo que tenía este hombre. Y es lo que hoy yo quiero resaltar en esta mañana. Y motivar a cada uno de ustedes a que lleguen a tener el currículo de Daniel. Y por eso yo quisiera que vayamos al capítulo 5 del libro de Daniel. Y vamos a leer los versos del 10 al 12. Dice así estos dos versículos. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala en banquete y exclamó, que viva su majestad por siempre y no se alarme ni se ponga pálido. Voy a hacer una pausa ahí. Simplemente entrar en un contexto. ¿Por qué el rey estaba alarmado, angustiado y por qué tenía una cara de pálido? Bueno, resulta que el rey hizo un banquete. En ese banquete, bueno, se empezaron a comportar no de muy buena manera. Y en eso apareció una mano y empezó a escribir en la pared. Ahora, imagínense ustedes cenando en la casa, comiendo ahí tranquilos, esa cena especial que hicieron ese día. Y de que de un pronto a otro aparezca una mano y empieza a escribir en la pared. Probablemente algunos dirán, mira, ando drogado. Otros se van a asustar, es un sueño. Pero lo más curioso de todo es que no van a entender lo que está escrito en esa pared. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Ahora, ¿cómo con mucho más razón va a estar pálido el rey? O sea, ¿cómo no va a estar angustiado? Si tras de eso vio una mano y tras de eso escriben algo que él no entiende. Pero vea lo que pasa acá y veamos ahora sí el currículo de Daniel. Dice el verso 11. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a la de los dioses.
El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Y el primer punto de la enseñanza va en relación al título. ¿Qué tal es ese joven? Nosotros normalmente a veces queremos conocer a alguien, pero antes de conocerlo tenemos que ver un currículo de la persona. Esto veámoslo también desde la perspectiva en una cuestión laboral. Lo primero que ven los jefes antes de contratar es el currículo de la persona. Si el currículo llama la atención del jefe, ¿qué hace? Llaman a la persona para que venga a una entrevista. Entonces acá yo quiero resaltar este currículo que tiene Daniel. Lo primero que quiero resaltar es las características de su ser. Dice acá que él era un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Ahora recordemos que Daniel no estaba en una cultura judía, él estaba en otra nación, una cultura totalmente distinta, donde adoraban a ídolos, otros dioses. Entonces las creencias de ellos es que creían que todos los espíritus de los dioses paganos estaban con Daniel. Sin embargo, todos aquí sabemos que el espíritu que estaba reposando en Daniel era el espíritu de Dios. Entonces, algo que quiero resaltar del ser de Daniel es que él contaba con el espíritu de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente en nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber que lo primero que tenemos que enfocarnos y mostrar a las personas es que tenemos el espíritu de Dios con nosotros. Y que es el Espíritu de Dios que va a obrar en nuestra vida y va a hacer que nuestro currículo sea largo y amplio y excepcional para los demás. Porque después agrega otra característica de su ser. Dice que él era sabio, inteligente y gran percepción. La sabiduría y la inteligencia él no la tenía porque él era una persona que nació con esas habilidades. No, él llegó a ser sabio e inteligente. ¿Por qué? Porque contaba con la ayuda del Espíritu de Dios. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, sus características como persona, como ser, era que él era un hombre donde el Espíritu de Dios estaba y lo mostraba, y aparte de eso tenía cualidades que era sabio, inteligente y de gran percepción. Por eso tenemos que mostrar eso de Daniel en nuestra vida. Luego tenía una posición laboral. Su posición laboral era que él era el jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Ahora, esto no quiere decir que Daniel era mago, hechicero, astrólogo y adivino. Es que él era el jefe de ellos, nuevamente una cultura totalmente distinta donde esto era muy habitual, pero él llegó a ser jefe porque él contaba con la ayuda de Dios para que Dios le ayudase a él a interpretar los sueños, a interpretar sueños de Nabucodonosor y después más adelante la escritura de la mano. Daniel no era alguien místico, no practicaba ninguna de estas cosas. Lo único que él practicaba en su vida era la adoración a Dios y era algo muy habitual en su vida. Luego tenía sus dones y sus habilidades. Dice que era de mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños y explicar misterios y resolver problemas difíciles. Y con este currículo podemos decir que Daniel tenía una reputación intachable. Y aún así Daniel demostró ser una de las personas también más influyentes de Babilonia. Él tenía algo que ninguno de los demás que estaban bajo él tenía, y era que él contaba con la ayuda de Dios.
Otra cosa que a mí me gusta resaltar de Daniel, y es una característica que nosotros también tenemos que tener en nuestra vida, es que Daniel nunca buscó la fama ni el dinero. Vea lo que dice más adelante, porque tras de eso el rey ofrece, dice: el que me interprete esto que está escrito en la pared, yo le voy a dar regalos y lo voy a poner como el tercer gobernador de toda esta nación. Pero vea la respuesta de Daniel ante eso. Dice: su majestad, versículo 17, su majestad puede quedarse con sus regalos y dárselos a otro. Le respondió Daniel: yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Para Daniel nunca fue importante el dinero y la fama. Lo que sí quiero yo decir acá es que Daniel llegó a tener fama y una posición de honor porque contaba con la gracia de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos necesitamos trabajar con excelencia. Necesitamos trabajar bajo la gracia de Dios para también ser reconocidos en puestos, ya sea laborales, personales y hasta ministeriales. No tenemos que estar buscando la fama. No tenemos que estar buscando puestos y empezar a serruchar pisos para llegar a una posición que a veces ni siquiera somos dignos de estar en esa. Lo que sí tenemos que hacer es que tenemos que contar con el Espíritu Santo y hacer todo lo que hacemos con excelencia, como si fuese para Dios. Y ya todo lo demás será añadido. Daniel tenía eso muy claro. Desde el principio él sabía a la única persona que le iba a servir. Él no estaba interesado en nada de las otras cosas. Todo lo demás se le fue dado conforme a su forma de ser. Ahora, cuando ya nosotros nos cuentan un poquito del joven o de una persona y ya nos capta el interés, viene lo que es el segundo punto. Cuéntame más de ese joven, o cuéntame más de esa persona. Quiero saber más de él. Y aquí yo quisiera les quiero contarles un poco más de Daniel. Y para eso yo quisiera que se volvieran un momento al capítulo 2. Y vamos a leer los versos 14 y 15. Pero antes de leer, yo quisiera que resaltemos nada más que algo que estaba en Daniel era la obediencia de él a Dios. Y a nosotros, cuando nosotros somos obedientes, tenemos que entender que la obediencia nos lleva a nosotros a ponernos en lugares de lujo y muchas veces sin buscarlo. Esto pasa en cualquier ámbito. Cuando una persona capta el interés de nosotros o de otra persona y esa persona es excepcional, esa persona lo va a querer en un puesto de honor. Si nosotros somos excelentes en lo que hacemos, aquellos que están por encima de nosotros nos van a buscar. Y si lo hacemos con agradecimiento y con el Espíritu, mucho más razón vamos a ser agradecidos con Dios porque Él nos ha puesto en esos lugares. Entonces, cuando ya se sabe eso, genera el interés de uno también conocer más. Ahora, ¿qué más se puede decir de Daniel? Veamos nada más aquí estos versículos. Leamos del 14 al 15. Dice: cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia y le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle el sueño. Tenemos aquí a un joven que de un pronto a otro reciben como decir una carta donde dice: usted a partir de mañana va a estar muerto. Yo no sé cuál sería la reacción de nosotros. Muy probable nosotros entraríamos en pánico, agarraríamos las maletas y agarraremos el primer vuelo fuera del país para que no nos busquen. Pero vean lo que hace Daniel. Daniel dice acá que se acercó a Arioc
y dice que le habló con mucho tacto e inteligencia. Y yo quiero resaltar esto, porque muchas veces nosotros creemos que los jóvenes no tienen tacto y mucho menos son inteligentes. A veces creemos que los jóvenes hablan feo o hablan mal. Una de las luchas que yo he tenido con mi papá desde que yo era pequeño es que él siempre me decía: Johan, hábleme bien. Y hasta la fecha he ido mejorando, pero ahí vamos. Pero muchas veces tenemos esos conceptos de los jóvenes. Pero algo que a mí me gusta es que Daniel era un joven extraordinario y supo saber cómo poder hablarle a un adulto o a alguien que fuera de un alto rango. Muchas veces nosotros tenemos que tener tacto e inteligencia para hablarle a las personas. Jóvenes, ustedes necesitan tener tacto e inteligencia para hablarle a los adultos también. Daniel no llegó donde él: ¿y cómo es esto posible? ¿Que él nos va a matar? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? No, yo me imagino que Daniel llegó donde Arioc: hey, ¿usted me puede explicar por qué el rey está mandando esto? Bueno, por esto y esto y esto. Ah, qué interesante. ¿Será posible que yo pueda ir a hablar con el rey? Arioc dice: claro que sí. Si Daniel hubiera entrado con los tacos de frente, probablemente él ni siquiera hubiera ido a hablar con el rey. Y nuevamente él va a hablar con el rey también de la misma forma. Vea lo que él le dice al rey. Dice que fue a ver al rey y le pide tiempo para que interpretar el sueño. Yo imagino que él tuvo que hablar de una manera tan inteligente para que el rey dijera: sí, tómese su tiempo. Entonces, ¿qué era lo que estaba pidiendo el rey? Aquí es donde nosotros también queremos saber más de Daniel. Resulta que Nabucodonosor pide algo imposible. Pide que los hechiceros, los magos y los adivinos del momento lleguen a interpretarle un sueño. Pero él no cuenta el sueño. Entonces él les dice: es que yo quiero que ustedes vengan, me digan lo que soñé y me lo interpreten. Eso es absurdo. Es como que yo les pregunte a ustedes: díganme qué fue lo que yo soñé anoche. Ustedes dirán: no sabemos. O sea, si para ustedes es imposible, también para mí, porque yo no me acuerdo qué soñé anoche tampoco. Entonces todavía se hace más imposible. El rey Nabucodonosor estaba pidiendo algo imposible. Sin embargo, para Daniel eso fue un problema. Él buscó a la persona adecuada para que le ayudara. ¿Qué dice más adelante? Dice que después volvió a su casa, versículo 17, después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Ve aquí qué interesante esto de Daniel. Primero que todo, Daniel se preocupa por el sueño del rey. Busca hablar con el rey para decirle: bueno, yo te voy a ayudar con eso, nada más deme tiempo. Después se preocupa por sus amigos también. Y por último, le pide a sus amigos que oren. Un joven excelente siempre va a buscar a Dios y va a motivar a otros a buscar de Dios. Él le dice que oren para que sea Dios el que ayude en eso. Ahora, si siguen leyendo, ustedes van a conocer la historia. Dios le ayudó y Dios le enseñó el sueño y le dio la interpretación del sueño. Pero algo que me encanta de Daniel es que él no dijo y no llegó ante el rey y decir: rey, ya, yo descubrí lo que está pasando en usted. Yo soy
el adecuado. Yo soy la persona que usted necesita en su reino, porque yo sí le voy a interpretar ese sueño y se lo voy a decir tal y como lo soñó. No, él nunca hizo eso. Él no mostró un ego de sí mismo. Más bien él reconoció y en todo momento reconocía quién era el que estaba actuando en su vida y quién era el que estaba detrás de todas las cosas. Vea lo que dice el verso 28 de este capítulo. Dice: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Y estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Daniel reconoce de dónde proviene la ayuda, y proviene de Dios. Esto hace que este joven Daniel sea un joven excelente. Lo mismo tiene que pasar en la vida de nosotros. Nosotros tenemos que reconocer que donde estamos y todo lo que tenemos es sido por gracia y obra de Dios. Que nada de nuestras capacidades tienen que resaltar de primero, sino tenemos que ser agradecidos con Dios y decir: Dios es el que me ha ayudado. Yo estoy aquí porque yo no me fui a estudiar al seminario y después llegué acá. No, es porque Dios ha estado conmigo y me ha motivado a mí a estudiar y seguir preparándome para poder enseñar. Yo estoy aquí gracias a Dios. La iglesia es de Dios. Algo que el pastor y yo siempre hablamos es que la iglesia no le pertenece a él ni me pertenece a mí. La iglesia es de Dios, y Dios es el que nos pone a nosotros en los ciertos puestos porque cree en nuestras capacidades, pero nosotros confiamos que Él es el que está detrás de todo eso. Lo mismo pasa en ustedes. En el lugar que ustedes están es porque Dios se los ha dado a ustedes. Pero en el momento que nos volvemos desagradecidos con eso, ahí es donde empieza a ir de picada. Por eso, iglesia, recuerden, Dios es el que tiene el control de todo, y a Él es el que debemos darle las gracias. No son nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestros estudios. Ha sido Dios, y Dios te ha dado todo eso, y hay que ser agradecidos por eso. Lo otro que quiero resaltar en relación a esto es: ¿qué tanto interés mostramos nosotros a las demás personas? ¿O qué tanto interés las personas tienen de nosotros o de saber más de nosotros? La reputación es algo muy importante. La reputación de Daniel, pues, era intachable, no había ningún problema. Daniel no tenía el problema de que alguien iba a hablar mal de él, pues su integridad permitía que las personas siempre hablaran bien de él. Sin embargo, para nosotros muchas veces eso se va a volver un problema, porque hemos cometido errores en la vida y a veces nuestra integridad va a ser siempre un obstáculo y la gente va a llegar a hablar mal de nosotros. Si alguien me hubiera conocido a mí cuando yo tuviese 16 años, cuando yo tenía 16 años, hubiera dicho que Johan es un ladrón, y ya les voy a contar por qué. Resulta y acontece que en mi juventud, en el 2002 más o menos, 2001, 2002, habían unos collares que estaban de moda. Eran unos collares que tenían como un piquito aquí y eran como de color rojo, azul y con metal. A mí me gustaban esos collares. Esos collares no eran caros, si no me equivoco andaban entre los 10 a 15 dólares. Sin embargo, mis papás nunca me compraron uno. Entonces resulta que yo entro a una tienda y en los Estados Unidos el que vende ni siquiera está pendiente de los que entran. Entonces yo nada más me fijo que la cámara no me grabe. Entonces yo llego y agarro dos collares. Uno me lo meto en el bolsillo y el otro lo devuelvo, como si, según yo, pensando que la cámara pensara que yo devolví el collar que agarré. Bueno, resulta que me robé el collar. No me duró ni un mes tras de eso. Si alguien me hubiera conocido en ese momento, hubiera dicho hoy en día
que Johan es un ladrón. Pero yo les confieso que yo ya dejé de robar. No he vuelto a robar más. Solo, eso fue la única vez y me sentí mal después. Pero de algo que yo sí he comprendido, no solamente eso, yo a lo largo de mi juventud también cometí muchos errores. Y muchas veces esos errores quedan marcados en las personas. Pero de lo que yo he comprendido es que a lo largo de mi caminar con Cristo y de mis errores, al final yo he comprendido y he entendido que la última palabra de nosotros la tiene Dios. Y para Dios siempre va a haber algo bueno en la vida de uno. Y muchas veces, aunque creemos que somos lo peor de lo peor, Dios va a ver algo bueno en uno y eso va a ser suficiente para empezar a trabajar con Él. Eso sí, cuando ya Dios ve eso en nosotros y nos transforma y nos motiva a trabajar con Él, nosotros tenemos que empezar a trabajar para ir cambiando esos malos hábitos y esos malos conceptos que muchas personas tienen de uno. Yo trabajo todos los días para ir cambiando esos errores que en el pasado me hicieron daño y que en el presente pueden ser que hablen mal de uno. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Ahora, esto no tiene edad, eso es lo que me gusta. Podemos empezar desde ya. Podemos empezar a transformarnos con el fin de tener una mejor reputación, un mejor nombre. Y que la gente cuando conozca de nosotros diga, yo quiero a esta persona. Por eso el tercer punto le he puesto, quiero a ese joven. Quiero a esa persona. Quiero trabajar porque a pesar de todo lo que ha vivido, a pesar de sus errores, a pesar de que robó un collar, yo lo quiero en mi trabajo, en mi ministerio. Muchas veces la elección de una persona para un trabajo, para un principio, se da al final de la entrevista. Nuevamente, al principio les hablaba que hay un currículo, después la entrevista, y ahí nosotros tomamos, o la persona toma la decisión de que si contrata o no contrata a la persona. Sin embargo, con Dios es diferente. Dios lo hace al revés. Dios nos elige desde ya sin tener experiencia. Una de las cosas que muchos de nosotros tal vez vivimos era que recién salidos de la universidad y ir a buscar trabajo, que era lo primero que le pedían a uno. Nos pedían requisitos y casi que imposibles porque no era solo experiencia. Eran 3 años o 5 años de experiencia y uno, pues vengo saliendo del colegio o de la universidad. Y entonces, a veces nosotros los seres humanos ponemos requisitos de altos estándares para contratar a una persona. Sin embargo, para Dios, el único requisito que necesita es que tengamos voluntad y disposición para andar con Él y trabajar con Él. Y eso era lo que tenía Daniel desde un principio. Daniel desde un principio fue escogido para un nuevo rol. Y ese nuevo rol era estar en un nuevo imperio. Él desconocía la cultura del momento, pero a pesar de que él no sabía a lo que iba, siempre tenía en mente que Dios lo estaba eligiendo a él para algo grande. Y él mismo demostró ser un joven excepcional. Y él cumplía hasta los mínimos requisitos del rey Nabucodonosor. Y veamos esos requisitos y vayamos al capítulo 1. Si no se han dado cuenta, nosotros hemos ido del capítulo 5 hacia atrás. Nuevamente, humanamente nosotros vemos las cosas desde lo más amplio, desde el currículo, para después tomar una decisión. Pero para Dios, la decisión viene desde el inicio y Él empieza a construir nuestro currículo. Dios había escogido a Daniel desde el principio. El Señor nos ha escogido a nosotros desde el principio. No necesitamos tener experiencia o años o un currículo excepcional para que nos escojan a nosotros para servirle a Dios. No, ya Él nos ha escogido.
Lo que necesitamos es tener disposición. Pero veamos estos requisitos del rey. Y vamos a leer el versículo 3 al 4. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuviera aptitudes para aprender de todo y que actuara con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Yo quisiera que ustedes agarren un lápiz mental y hagan un check si ustedes son adecuados para esto, si tienen estos requisitos. El primer requisito era que debían ser un joven apuesto. Check. Ya ahí, yo ya canté. El segundo requisito era que tenía que tener buen físico. Quedé fuera ya. El otro era que le gustara aprender, que si fuera una persona que le gusta estudiar. Vamos a poner ahí un check. Que era sensato. Una X. ¿Cómo cuesta ser sensato? Y último, que era que fuese sabio y apto para servir en roles de la alta gama. Más o menos. No sé ustedes, pero muchos de nosotros creo que quedaríamos fuera. Algunos ya quedaríamos fuera desde el principio. Pero de algo que yo sí he comprendido es que muchas veces hay requisitos que los hombres ponemos que son tan difíciles de cumplir para ciertas cosas que no nos van a traer ningún beneficio en nuestra vida. Sin embargo, para Dios, no importa si somos apuestos, no importa si tenemos un buen físico, pero sí nos manda a cuidarnos. Tampoco hay que entrar en el extremo. Hay que cuidarnos, hay que hacernos exámenes, hay que por lo menos a cumplir con lo básico. Pero Dios sí nos manda a que aprendamos, a que leamos su palabra y estudiemos su palabra. Nosotros no vamos a llegar a ser sensatos, pero con Dios podemos ser sensatos. Dios nos ayuda a ser sensatos. Ahora, Dios no nos pide que nosotros seamos sabios y aptos para servir en roles de alta gama. Porque al final, cuando yo empiezo a trabajar con Dios, cuando yo empiezo a estudiar su palabra, cuando yo empiezo a caminar con Él y empiezo a tener una relación con Dios, al final su sabiduría va a estar en mí y por ende me va a convertir en una persona sabia. Yo soy sabio porque Dios está conmigo, porque leo su palabra y porque la sabiduría proviene de Él. Y esa sabiduría es la que necesitamos nosotros buscar todos los días de nuestra vida. Como dije anteriormente, humanamente hablando, a veces no cumplimos muchos requisitos. Sin embargo, para Dios solamente necesitamos tener un requisito. Y ese requisito debe ser que nosotros estemos dispuestos a estar con Él y a trabajar con Él. Y que cumplamos su voluntad. Que nosotros podamos realmente ser obedientes a Él y todo lo demás vendrá por sí mismo. Ahora José Pablo nos hablaba del verso de que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Bueno, eso es cierto. Empecemos nosotros a estudiar la palabra, a caminar con Cristo, a caminar con Dios, y Dios empezará a abrir puertas en nuestra vida y nos va a dar las cosas que muchas veces nosotros anhelamos. Lamentablemente ya dejaron de hacer esos collares, pero yo sé que hoy hubiera podido comprarme uno. Dios siempre nos va a abrir oportunidades y siempre nos dará nuevas oportunidades.
pero el único requisito que necesitamos tener nosotros es que lo busquemos a Él y que estemos dispuestos a cumplir su voluntad. El rol de nosotros no es pensar si tenemos o no capacidades para cumplir un objetivo o para cumplir cierto puesto o para cumplir algo que nos están pidiendo. El rol de nosotros es más bien qué tanto nosotros queremos hacer la voluntad de Dios para tener mayores capacidades. Porque al final es Dios el que nos da a nosotros esos dones y talentos, esas habilidades y esas capacidades. Pero qué tanto estamos dispuestos nosotros a cumplir esa voluntad. Y para ir cerrando, ya los músicos pueden ir subiendo. Yo termino con esta pregunta: ¿quién nos quiere a nosotros? ¿Quién realmente quiere tener tiempo con nosotros? Podemos decir que ciertas personas nos han buscado porque tenemos ciertos dones y ciertas habilidades, y tal vez esa persona sí nos quiere. Pero muchas veces ese querer de las personas se vuelve un querer de interés. Lo ocupo para esto y nada más. Pero ¿quién nos quiere a nosotros desinteresadamente? ¿Quién nos quiere a nosotros simplemente porque somos nosotros? Bueno, ese es Dios. Dios siempre nos va a querer. Dios siempre va a querer que nosotros, sus hijos, estemos dispuestos a trabajar con Él. No importa si somos niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, Dios nos quiere. No es tarde para empezar a trabajar en nuestro currículo. No es tarde para llegar a tener todas esas cosas que llegó a mostrar Daniel. Al final Daniel sirvió en 4 reinos: el de Nabucodonosor, el de Belsasar, el de Darío y el de Ciro. Dios le dio larga vida a Daniel y fue sabio en cada uno de esos reinos. Dios usó a Daniel en cosas espectaculares. Interpretó sueños que al final se cumplieron. Le reveló secretos que para el momento ni siquiera había sido revelado para los grandes profetas de la época. Daniel fue una persona excepcional. ¿Qué tan excepcionales queremos ser nosotros? Y por eso termino con esto: ¿qué tan dispuestos estamos nosotros de empezar a trabajar en nuestro currículo con Dios? ¿Qué tan dispuesto a permitir usted que Dios te moldee y que cumpla su propósito en su vida? Como muchos de ustedes saben, este mes yo entregué el mando de jóvenes. Ayer habían aquí más o menos unos 45 jóvenes que estuvieron presentes. Y una de las cosas que yo reté a la iglesia, a la congregación, es qué tanto interés estamos nosotros mostrando a los jóvenes de hoy, especialmente de la Iglesia Bíblica Nazaret. ¿Cuántos de ustedes realmente han sacado tiempo para hablar con uno de ellos? Como les dije, yo he tenido la oportunidad de conocerlos, a unos más que otros. Unos me han llegado a contar cosas que yo a veces he quedado boca abierta. A veces hasta he usado lo que ellos han hecho de ejemplo en las clases, obviamente guardando la integridad y la persona. Y los adultos se asombran y me dicen: ¿cómo es posible que los jóvenes de hoy vivan eso? A lo largo de este tiempo yo he tenido jóvenes que se han cortado, jóvenes que han recibido abuso, jóvenes que han intentado quitarse la vida, jóvenes que realmente han entrado en depresiones extremas. Y muchas veces el concepto de nosotros, de los adultos, es como: ay, qué pereza son los jóvenes.
Pero yo los reto, iglesia, a que saquemos tiempo, a que ellos puedan buscar en nosotros los adultos un refugio. Porque muchos de ellos a veces les da miedo hasta contarle a los papás lo que están viviendo. Yo soy una persona que los motivo y les digo, no, hable con sus papás. Ellos te pueden ayudar, pero a veces tienen miedo de contarlo. Y necesitan a alguien con quien desahogarse. Y lo más triste es que buscan personas que no son adecuados para ellos. Buscan amigos que muy probablemente ni siquiera son cristianos. Buscan personas que hasta pueden llegar a controlarlos. Y yo creo que ellos deberían buscar gente de la iglesia. Debe buscarlos a ustedes. Por eso, adultos, yo los motivo a ustedes que se den aquí una vuelta un sábado y vean los jóvenes que vienen a esta iglesia. La semana antepasada Melissa nos hablaba que más o menos tenemos una lista de 73 jóvenes. Yo sinceramente no pensé que era tanta. Y eso que se nos olvidaron algunos jóvenes. Pero la iglesia creo que anda alrededor más o menos entre los 85 y 90 jóvenes, contando los jóvenes adultos, ¿verdad? Entonces, seamos sensatos en eso. Busquémoslos, hablemos con Él y que ellos puedan encontrar en nosotros un refugio y puedan recibir un consejo sabio, puedan recibir ayuda. Por eso, iglesia, yo los motivo a que se acerquen a estos muchachos. Hoy hay algunos aquí presentes, pero si los quieren conocer, vengan realmente los sábados al culto de las 5 de la tarde. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y terminamos con una oración? Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, por la vida de Daniel, que tú le elegiste desde un principio y poco a poco fuiste construyendo ese gran currículo que hoy vemos, Señor. Por eso, Dios, ayúdanos a empezar a construir ese currículo contigo, Padre. Ayúdanos a ser siempre personas excepcionales, personas que hablen bien de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a buscarte primero a ti y que seas tú tomando el control de la vida de nosotros, Señor. Por eso, Dios, hoy estamos aquí para agradecerte por la juventud de esta iglesia, por la juventud de este país, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ver esos detalles que tú ves en las personas para que nosotros podamos trabajar con ellos y ponerlos en lugares de honor, Señor. Ayúdanos a restaurar la vida de los jóvenes. Ayúdanos a ser un refugio para ellos. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos en todo, Padre. Y a ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor me lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes.